Buenos días. Son las 8:30 de la mañana. Vamos dirección a Yosemite National Park. Yosemite. Y nos quedan todavía como 2 horas y 40 de carretera. Ya llevamos un rato en carretera. Y hoy nos quedan unas cositas bastante interesantes. Una de ellas, lo primero que hacemos es pasar por el Tioga Road, o Tioga Pass, perdón, bueno, la carretera se llama Tioga Road, pero el pase ese es el Tioga Pass, un camino que cruza por la montaña, porque si no tendríamos que rodear todo el parque nacional y tardaríamos como, yo que sé, 6 horas más. Menos mal que eso a partir de junio o algo así, cuando ya las temperaturas bajan y se va la nieve, se abre y podemos pasar por ahí. Bueno, pues ya estamos en el Tioga Pass, acabamos de pasar la caseta esta donde te piden los papeles y eso. Y ahora aquí en el recorrido que nos queda hasta llegar a nuestra primera parada hay como 4 puntos así, chulos de ver. Así que vamos primero a eso. Y ya es chulo de por sí el camino, así que vamos a ver lo que nos encontramos. Hay que recordar que en Yosemite hay, como en todos los parques, animales sueltos, pero aquí hay un poquito más peligroso porque aquí hay osos sueltos. De hecho ya te lo marca en la carretera, cuidado con los osos. Así que el año pasado, en un mapa que nos han dado, ponen la información de que 21 osos fueron atropellados por coche o viceversa, o más bien, ¿no? atropellados. Más bien los osos atropellaron los coches. Así que vamos con los ojos bien abiertos y si veo un oso, lo grabo. Pues este es el Lambert Dome, que puede hacer una caminata para subir hasta ahí arriba, pero la vamos a ver un poquito por abajo y ya está. ¡Qué bonito! Sí, este es el lago Tenaya. No está el agua fría, está bien, Seguro que está súper frío. pero no te puedes bañar. Lo que sí creo que puedes pescar, porque ahí va un pescador detrás de nosotros. Está muy bonito, la verdad. Bueno, esa parada de ahí atrás era la Olmsted Point, un mirador para ver el Half Dome. Se ve desde ahí, sí, muy bien, sí, la verdad que se ve muy bien. También hay un pequeño trail, pero que nosotros no lo íbamos a hacer. Y el Half Dome tampoco lo vamos a hacer, porque ese trail es súper difícil, súper complicado, y además es que tienes que subir la montaña así. Vamos todavía por el Tioga Road. Yo creo que nos quedan fácilmente casi 1 hora hasta entrar al parque, así que imagínate lo largo que es esto. Yo quiero ver osos, no me he visto todavía ninguno. Yo quiero verlos, pero en la distancia. Yo quiero ver un oso. Vale, esperemos que en la distancia. Bueno, pues son las 12 y casi media, así que fijaos si hemos tardado en llegar aquí. Y además nos hemos perdido y todo, porque esto es como un poco complicado. Y ahora que por fin llegamos al sitio, ahora tienes que buscar aparcamiento, y el aparcamiento no es para nada fácil de encontrar. Tiene chorro de que se ha ido uno en una de las 5 o 6 vueltas que hemos dado y hemos podido aparcar. Y ahora vamos camino para empezar la Mist Trail y a ver si la completamos o subimos solamente hasta Bernard Fall. Ya lo veremos. Ya vamos preparados con la comida, con el agua, con los electrolitos, con patatillas y chocolate. Y si vienen osos, pues le damos los chocolates y ya está, que seguro que les gusta más lo dulce que lo salado. Venga, Cari, que llegamos al puente, ya podemos comer algo. Hemos parado a mitad de camino de la Bernard Fall. Aquí está el Bernard Fall Bridge, un puente. El último punto donde puedes ir, creo que al servicio, y donde puedes rellenar tus botellas de agua. De aquí para arriba ya es todo responsabilidad tuya. Te dicen que te lleves mínimo, si quieres ir a Bernard Fall, 2 litros de agua,
por persona y 3 litros si vais a la Nevada, que es la que nosotros queremos ir. No sé si lo conseguiremos. Esto sí lo han hecho bien. Esto han escogido un buen sitio para comer. Bueno, pues ya hemos repuesto energía. Continuamos con nuestra caminata. Creo que nos queda menos de 1 kilómetro para llegar a la cascada. Y hay que tener mucho cuidado. No se le pueden dar de comer a la ardilla, que te lo ponen en un cartel, que luego te muerden. Y había muchísimas, muchísimas. Y es que te rodean por todos lados. Te llaman. Y te llaman, claro, están acostumbrados. Esto está petado de gente así todos los días. Bueno, pues se ve que no hay mucha suerte en nuestros planes. Los americanos quieren que andamos mucho más. Correcto. El camino corto para llegar a Bernard Falls, que son 0,8 kilómetros, ¿Lo tienen cerrado? está cerrado. Abren a las 3:30 y son las 1:30. Hay otro camino más largo que te lleva también a Bernard Falls y a Nevada Falls, solo que en un punto en concreto se desvía para un sitio para otro. Uno sigue subiendo y la otra baja. Este camino pedregoso, lleno de piedra y empinado, cansa bastante. Sí. Así que, Ni que estuviese subiendo una cascada. correcto, ni que estoy subiendo una montaña para ver una cascada. Por cierto, un tip que voy a dar: venid en bikini y en bañador, que os podéis bañar en muchos sitios. Por el río que cae de la cascada, y hay a la entrada del parque otro sitio donde hay playas, se llaman playas. Así que traéroslo, pues cuando hace esta calor os pegáis un chapuzón de eso y os quedáis en la gloria. ¿A que sí, Cari? Sí. Sí. ¿Me está grabando? Sí. Va a subir para el camino. ¿Pero qué hacemos? Pues espera, a ver si se va. Ahí. Sí. Joder, está aquí al lado, ¿eh? Vale, he puesto el zoom, pero está aquí al lado. Vamos, está ahí, el camino es este, vamos. Está aquí en el camino, ¿eh? Está aquí en el camino, ¿eh? Lupe, está hecho caquita, ¿no? ¿Qué va? ¿No? Cuando he visto que el oso estaba en el camino. Yo que es que estaba aquí al lado. A ver, yo lo he grabado con un aumento por 5, o sea, no me iba a acercar más, pero estaba literal a nada, a 10 metros. No nos ha dejado el oso. Sigue estando aquí abajo en el camino. Pero aquí al lado. Ah, viene para arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Ah, sí, míralo. No mentía. No mentía, está ahí. Nada, tú sí que parece que va para abajo. Al final lo que vamos a hacer es ver la Nevada Falls, la vemos desde lo lejos, desde arriba luego no la ves, porque lo que hay es un puente de madera para que tú te asomes. Claro, es la cascada desde arriba, entonces se ve poco. De aquí, sin embargo, se ve cómo cae la cascada, está chulísimo. Y desde este camino llegamos a la Bernard Falls, que es exactamente lo mismo, la vamos a ver desde arriba, pero luego empieza una caminata que está cerrada hasta las 3:30, pero ya sí estará abierta cuando nosotros estemos allí, y entonces la veremos en su esplendor. Como digo, exactamente igual que la de Skogafjord de Islandia, a mi parecer. Ya me diréis vosotros lo que pensáis. Vamos a ver, que yo no digo nada, pero que este camino de piedras, que vas pegando saltos, torciéndote los tobillos, escurriéndote. Ha habido 2 muchachas que subían descalzas, pero es que la gente está enferma. Son cabras. Serán cabras lo que tú quieras, cabra enferma. Vamos a descansar un poco hasta que abran el camino de vuelta, el corto, porque ya no subimos por ahí otra vez ni de coña. Vamos a tomar un platanito y a beber agua y a refrescarnos con esto. Yo mi camiseta la he metido dentro del río del tirón.
Muy caliente no está, ¿eh? Joder, está helada. Uf, está helada, pero bueno, por lo menos descansamos los pies un poco. Empezamos camino de vuelta. Eso es 50-50. A ver, se parece bastante, un poquito más estrecha, pero se parece bastante. Lleva mucha menos agua porque en primavera, cuando viene el de hielo, cuando más agua cae y más puede parecerse, pero es muy chula. Esto es como lo que ponen en las terrazas, que te da fresquito, ¿verdad? Te cae así la huilla. Está justo ahora, ¿eh? Bueno, pues después de 5 horas y 1 minuto hemos andado 12 kilómetros y ya hemos llegado al coche. Así que íbamos a ir al Visitor Center, pero está cerrado, así que no podemos hacerlo. Lo haremos mañana. Vamos a coger el coche y nos vamos para Mariposa, que es donde está nuestro apartamento. Así que ahora enseño cómo es el apartamento. Y dale, que no es un apartamento, que es un motel. Pues un motel. Pues aquí está, nuestro motel. Esto es como el de ayer más o menos, así todo más cutrecillo, la cama grande, espero que sea mejor que la de ayer, porque la de ayer fue un poquito regular. Lo bueno, que microondas, frigorífico, aire acondicionado obviamente, y el baño con un bate y una ducha y un espejo. Como lo pedido de la cabeza, hemos venido a un bar americano de aquí a tomarse una cervecita o una hamburguesa a ver si se le pasa. Y no sé si nos ha mucho, que hay mucho ruido. Ahora grabamos una toma de cómo es la hamburguesa. Y ya sí nos vamos a la cama, que además tenemos que preparar la maleta, que simplemente nos hemos duchado. Porque la caminata han sido 12 kilómetros al final, en teoría. Sí, dije yo que eran 6 kilómetros o algo así, pero eran 6 kilómetros para allá y 6 kilómetros para acá. No sé cuánto han sido al final, no sé si un poquito menos, pero por ahí han dado las cosas. Sí, ¿no? Pues eso, vamos a comernos un hamburguesote. Mañana nos espera un día largo también. También. Mucho coche, no por kilómetros en sí, sino porque Yosemite es lo que La tiene. carretera es así. Y a Entonces poca velocidad. Son pocos kilómetros, pero tarda mucho. Entonces, Así que a comer, que es lo importante, descansar. y a descansar, claro, y a descansar. y mañana más. La Lupita está feliz, ¿Qué pasa por debajo de una secuela? pasa por debajo de una secuela y se ha puesto feliz.